Para Conquistando Corazones. El tema que Dios había puesto en mi corazón, que verán, me está pasando algo curioso porque yo he estado meditando en Conquistando Corazones, orando, y el Señor ya me ha dado varias palabras que tengo que ministrar yo en el canal. Así que para mí ha sido una decisión difícil, porque después de estar meditando que cuál era la palabra para este día, vámonos al libro de los Jueces, vamos al capítulo 16 y vamos a leer el verso 20. Jueces capítulo 16, verso 20, dice la palabra del Señor. Y le dijo, luego veremos que fue una mujer llamada Dalila. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Quiero volver a leerlo. Si en algún momento hay algún problema, ustedes lo escriben, ¿de acuerdo? Yo estoy pendiente. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las demás y escaparé como las otras veces, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Esta noche vamos a dedicarle un tiempecito para hablar la vida de un hombre que para mí tiene grandes enseñanzas y aplicaciones para nuestras vidas. Hablemos en esta noche de la vida de Sansón. Verán, la historia de Sansón es una de las historias más bonitas de toda la Biblia. De hecho, es curioso lo que pasa con Sansón desde incluso antes de nacer. ¿Saben ustedes que un año antes de nacer, Sansón, antes que viniese, justamente entre 9 y 10 meses antes, el pueblo de Israel había cumplido 40 años subyugado bajo el terrible ejército filisteo. 40 años sometidos a los filisteos, el pueblo de Israel, porque ellos habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y Dios les había entregado en su mano. 40 años. Pero cuando se cumplen 40 años siendo sometidos por los filisteos, Dios decide dar una salida a ese pueblo que está sometido a los filisteos. Y la salida que Dios les va a dar es curiosa. Y es que Dios va a intervenir para que venga alguien a este mundo. Verán, si ustedes piensan en el nacimiento de Sansón, ocurre algo maravilloso, porque tuvo dar de pensar a los judíos de aquella época, porque desde la antigüedad todos estaban esperando a un Mesías. Y la idea del Mesías que ellos tenían era un gobernante diferente, un guerrero que los librase de los enemigos. De hecho, a día de hoy hay ciertos judíos que siguen creyendo y esperando a ese Mesías, pero que sea un guerrero
que venga trayendo libertad, que entre en guerra con los enemigos, que los libere, que los someta, que los venza, que pelee por ellos. Pero es que este Mesías tenía que ser diferente, porque ya incluso su nacimiento tenía que ser anunciado de una manera especial. Y su vida tenía que ser un tanto especial también. Tenía que diferenciarse de los demás, tenía que vivir consagrado y apartado. Su vida tenía que ser un reclamo que mirase a Dios. Las obras que el Mesías que iba a venir tenían que ser unas obras maravillosas que ningún mortal común podía hacer. Y ahora yo quiero que ustedes piensen en toda la vida de Sansón. Su nacimiento fue anunciado por el propio Dios. Sus padres, Manoa, que era su padre, y la madre de Sansón, dice la Biblia que vieron y estuvieron hablando con Dios, y ambos pensaban que era un ángel, y cuando desapareció, ellos dijeron: hemos visto a Dios, ciertamente vamos a morir. Entonces su nacimiento fue anunciado por el propio Dios. Le dio instrucciones de cómo es que tenía que vivir Sansón. Él tenía que ser nazareo desde el nacimiento, y con eso requería un voto de santidad sobre su vida. Él todo su vida tenía que vivir un voto de nazareato, y los nazareos vivían apartados, vivían consagrados. Y muchas de las cosas que los nazareos tenían que evitar, una de ellas era abstenerse de vino. No podían beber del fruto de la vid, no podían tomar alcohol, lo que hoy no podían. Tenían que alejarse de todo eso. No podía pasar navaja sobre su cabeza, no podían cortarse el pelo, no podían acercarse a ningún animal. Dios había dado instrucciones de cómo es que tenía que ser ese niño desde el día en que viniera a este mundo. Y viviendo bajo ese voto de nazareo, iba a ocurrir algo: es que ese niño iba a hacer cosas que los mortales comunes no iban a poder hacer. Y es que dice la Biblia que venía una fuerza sobrehumana sobre él, y le daba igual que se pusieran 1000 filisteos, que él los vencía. Da igual que le echaran las puertas de Gaza en sus espaldas, que se las subía a una montaña. Da igual que se cruzara un león, porque lo despedazaba, porque cada vez que venía el Espíritu de Dios sobre él, hacía obras extraordinarias. Entonces la vida de Sansón a cualquiera le hubiera confundido, porque la vida de Sansón debería haber recordado al Mesías. La vida de Sansón debería haber sido un reclamo para que el pueblo corriera a su Dios. Porque Sansón desde el nacimiento fue llamado a ascender, fue llamado a crecer, fue llamado a subir de niveles espirituales. La vida de Sansón debería haber sido un reclamo, una llamada de atención, de alerta para todos los esclavos. Pero lejos de ser un reclamo para que todos corrieran a su Dios, lejos de todo eso, la vida de Sansón, a medida que van pasando capítulos, y son 3 capítulos los que confortan la vida de este hombre, capítulo 14, 15 y 16 del libro de los Jueces, la vida de Sansón debía haber sido una vida de ascenso, una vida de crecimiento. Pero lejos de eso, el capítulo 14
del libro de los Jueces, y aquí entramos en el mensaje, en el corazón. Es curioso cómo empieza la vida de Sansón. La vida de Sansón, que tenía que ser una vida en ascenso, subiendo de niveles. Dice capítulo 14, verso 1, descendió Sansón a Timna. Sansón debería haber sido un hombre que, a medida de que pasen los años, por su voto de nazareo, su vida de consagrado, de apartado para Dios, debía haber sido una vida que subiera, que ascendiera a lo más alto. Sin embargo, dice la Biblia, empieza su historia, descendió Sansón a Timna. ¿Saben lo que significa la palabra Timna? Eso era una ciudad, pero ¿sabe cómo se traduce el nombre de la ciudad? Porción. Quédense con eso. Timna significa porción. Y el que fue llamado a ascender, descendió a Timna. Y punto número 1, no has sido llamado a descender. Tu vida debe ser un continuo ascenso de niveles espirituales. Tu vida tienes que vivir de tal manera que tu vida sea un ascenso al cielo, no un descenso al infierno. Tienes que vivir de tal manera que subas, no que desciendas. Porque cada vez que desciendes ocurre algo. ¿Recuerdan cómo se llamaba la ciudad en la que descendió Sansón? Timna. ¿Recuerdan ustedes qué significa Timna? Porción, ¿verdad? Quédense ahí, acompáñenme a una historia, porque Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham tenía que vivir de tal manera, caminar de tal manera que llegase a la tierra en la que Dios le había prometido. Una tierra diferente. Pero camino a su ascenso al lugar donde Dios le había dicho que le daría una tierra por heredad, capítulo 12, verso 10 de Génesis, dice la Biblia: hubo entonces hambre en la tierra, atención, y descendió Abraham a Egipto. Y en el capítulo 12 vemos que Abraham desciende a Egipto. Y ahí ocurren algunas cosas. Y después él sale de Egipto. Es curioso que dice la Biblia que Sarai no podía tener hijos. Y entonces ella le propone algo. Y lo que le propone es: llégate a mi sierva y que te dé ella un hijo. Y dice la Biblia que así lo hace. Pero luego Dios bendice a Sarai. Y la Biblia dice que ella da a luz un hijo. Y el nombre del hijo es Isaac. Y el nombre que ha tenido con la esclava es Ismael. Y dice la Biblia que Ismael, como era un poquito más grande, muchas veces le hacía alguna travesura a Isaac, y molestándole de tal manera a Sarai, dice la Biblia que le dijo: no va a heredar el hijo de mi sierva. El hijo de mi sierva no va a heredar con mi hijo, porque ciertamente es hijo de una esclava. Entonces tienes que hacer algo: coge al muchacho y a su madre y tíralos al desierto. Y tirarlos al desierto es el equivalente a deshazte de ellos, que se mueran. Y es curioso lo que hace Abraham. Dice la Biblia que va a Dios y le ora. Y les pone el problema: Señor, tengo un gran dolor. Resulta que Sara me ha dicho que coja a su sierva y que coja al muchacho que es mi hijo y que los tire al desierto. Se van a morir. ¿Qué hago? Y fíjate la respuesta que Dios le da. Si me sorprende lo que Sara le dice, miren la respuesta que Dios le da. Le dice: haz conforme tu mujer te ha dicho. Y yo estuve meditando por mucho tiempo. ¿Por qué Dios le dice: haz lo que tu mujer dice? Y después de estar mirando, en el hebreo tiene la idea
de verán, yo se lo voy a resumir. Es como, ¿para qué me lo dices a mí? Si yo no tengo nada que ver en este asunto, le diría Dios. Vamos a ver, ¿quién te ha dado ese hijo? ¿Producto de qué? Sara te dijo, llégate a mi sierva y ten un hijo. Ha sido ella. Ella te lo ha dado. Ahora ella te ha dicho que lo mates. Pues ya está. No me pidas a mí permiso. Si yo no estoy en este asunto. Yo no te dije que tuvieras una hija con una sierva. Te dije que te daría un hijo que iba a heredar de ti, de Sara. Entonces esto no es cosa mía. Ella te ha dicho, ella te lo dio, ahora te lo está pidiendo. Allá con tu mujer, apañaos. Pero es que le produjo un gran dolor, porque le cogió con un poco de cántaro, un poco de pan, dice la Biblia, que los tira al desierto. Y la intención es que ellos van a morir. Luego que Dios se aproxima y Dios escucha al niño y Dios le bendice y le protege y de hecho le da una descendencia. Pero hay una profecía que le va a perseguir el resto de sus días a él y a su descendencia. Le dice Ismael, y le dice a su madre, le dice, de él van a nacer 12 príncipes. Y de él vienen todo el país musulmán. Dice, la mano de todos estará contra él y él, su mano estará contra la de todos. Y desde ese momento le produjo un gran dolor a Abraham. Pero ya no solamente le produjo dolor a Abraham aquello, sino que también produciría un dolor a toda la humanidad. Y ya saben ustedes que los países musulmanes siempre están en guerra. Y cada vez que hay un atentado terrorista, hermanos, son terribles los atentados. Han producido dolor en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero ¿saben de dónde nació todo ese dolor? Es que Abraham tuvo un hijo con una sierva llamada Agar. Y cuando uno lee la historia de Génesis, la historia de Abraham, dice, ¿de dónde ha salido esta mujer? Prácticamente no sabemos de dónde nace hasta que nos damos cuenta que en Génesis capítulo 12, verso 10, Abraham desciende a Egipto. La Biblia dice que Agar era egipcia. Y cuando fue Abraham allí a Egipto, cuando descendió a Egipto, se llevó una porción, que era digna porción, ¿verdad? Pues cuando él descendió a Egipto se llevó una porción. Porque cada vez que desciendes al mundo te llevas una porción contigo. Cada vez que desciendes. Usted que ha sido llamado a ascender a niveles espirituales, cada vez que desciendes te llevas una porción. Y esa porción a veces te va a traer dolores. Descendió a Egipto y se llevó un souvenir. Se llevó un regalito de Egipto. Se llevó a Agar. Y de Agar vino Ismael. Y de Ismael vinieron los musulmanes. Y hasta el día de hoy la humanidad está pagando que Abraham descendiera a Egipto. Sansón desciende a Timna. Y como desciende, se lleva su porción. Y dice, y descendió a Timna, y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. Y cuando ve a una de las hijas de los filisteos, le dice a sus padres, yo quiero una de ellas para mí. Quiero a una de las hijas de los filisteos. Y la quiero como mi esposa. Y esto es terrible, hermanos. Porque Dios no quería que se mezclasen con mujeres extranjeras. Y aquí aclaro un punto. Y el que Dios no aprobara las mezclas no era una cuestión de racismo, sino que Dios conocía a su pueblo. Y Dios sabía el resultado de que hubiese mezclas entre los pueblos. Y esto ya lo dijo desde Deuteronomio capítulo 7 verso 3. Dice, no te llegarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás hija para tu hijo. Y dice el motivo.
porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá y os destruirá pronto. Entonces, que no hubiese mezclas en casamientos no era por una cuestión de racismo, era una cuestión que Dios conocía el corazón de su pueblo y sabía que el corazón de los judíos era débil y que les iba a llevar a su terreno y los iba a desviar de Dios. Y Dios quiso evitar esto de antemano. Ocurrió con Salomón. Y Salomón fue increíble, pero el corazón, el amor a las mujeres que él tuvo, le desviaron el corazón, dice la Biblia. Y miramos la vida de Sansón, una vida que debería haber sido una vida en ascenso, en crecimiento. Y el verso 1, Sansón descendió a Timná. Y el verso 5, Sansón descendió con su padre y su madre a Timná. Y el verso 7, descendió pues y habló con una mujer. Y cuando debería ser un reclamo para que todos ascendieran con su ejemplo, Sansón descendió y descendió. Tanto descenso tiene sus consecuencias. Y aquí entramos en el punto número 2. Otros pueden, nosotros no podemos. Tanto descenso de Sansón, que dice la Biblia, vino pues, capítulo 14, verso 10, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así, escuchen, tremendo, porque así solían hacerlo los jóvenes. Sansón, ¿por qué haces una fiesta? Un banquete no era comer bien, era una fiesta, 7 días, lleno de vino. ¿Recuerdan que Sansón no podía beber? Pues eran 7 días de fiesta con mucho vino. Yo los veranos no, pero los inviernos, cuando llega el frío, siempre suelo tener una botellita de vino. Hace poco un hermano de la iglesia, un anciano, me regaló una botella y la tengo en la ventana. Me gusta que sea temperatura ambiente de frío de la calle. Y pues de vez en cuando con alguna cena, pues me echo una copita de vino. Porque una copa a mí no me sienta mal. Una copita de vino para acompañar la cena, maravilloso. Si yo bebo una copa de vino, peco. No, porque no me afecta. Si lo hace Sansón, Sansón sí. ¿Por qué yo puedo y Sansón no? Porque Dios había dicho que Sansón no podía. Debería ser diferente. Sansón no puede beber vino como los demás. Otros pueden. Sansón no. Los jóvenes suelen y pueden hacer fiestas y banquetes de 7 días y que haya vino en esos 7 días. Los jóvenes pueden. Sansón no podía. ¿Por qué? Porque Sansón debería ser diferente. Había nacido para ser distinto. Han nacido de nuevo para ser diferente, amado. Yo estoy lanzando semillas en esta noche. Has nacido de nuevo para ser diferente. No puedes hacer lo que los demás hacen. Los demás podrán hacerlo. Y lo hizo como lo solían hacer los jóvenes, pero que lo suelen hacer los del mundo no significa que nosotros podamos hacerlo. Ellos pueden emborracharse, nosotros no.
Segunda de Timoteo capítulo 3 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores más de los deleites más que de Dios. Otros podrán ser desobedientes a los padres, ingratos, traidores, amando los deleites del mundo. Otros podrán, nosotros no. ¿Por qué? Porque hemos nacido para ser diferentes. Nuestra vida es una vida que debe de ir en ascenso, en crecimiento. Otros podrán, nosotros no. ¿Por qué no podemos? Porque somos un pueblo diferente. Porque sobre nosotros recae un voto de santidad. Y mientras había un voto y se cumplía, el Espíritu de Dios venía sobre él y hacía obras extraordinarias, pero se rompía ese voto y se perdía la bendición de Dios. Y otros podrán, y lo hizo como solían hacerlo los jóvenes. Pero que otros puedan no significa que nosotros también podamos. Que otros desciendan y desciendan, nosotros no podemos. Porque tanto descenso tiene sus consecuencias. Y miren si las consecuencias son terribles. Que punto número 3, tuvo un encuentro con un león. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Tigna. Y cuando llegaron a las viñas de Tigna, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Tanto descenso trae consecuencias. Y él descendió. Y cuando él descendió, le salió al encuentro un león joven. Descendió y le salió al encuentro un león. Hay un león que vive para devorarte y para buscarte la ruina. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes por qué anda alrededor? Porque él no puede acercarse a tu vida. El diablo quiso acercarse a Job, pero lo único que pudo hacer es en derredor dar vueltas. Y le dijo Dios: ahí le tienes. Y dijo: claro, es que le he acercado, es que le has vallado, es que has puesto una protección sobre él que ni yo puedo saltar. Es que así cualquiera. Entonces lo que el diablo puede hacer es dar vueltas, acecharte, pero no se puede acercar a ti, a no ser que desciendas y te salgas de la protección de Dios. Y si no quieres tener un encuentro con un león rugiente que te quiere devorar, no te descuides, no desciendas. Porque a veces el diablo se va a presentar como un león joven, con la ferocidad de un león joven, con la fuerza de un león joven, para destrozarte. Pero esta vez el diablo tenía una estrategia. Y vuelvo a repetir, tantos descensos traen consecuencias. Y fíjate lo interesante que ocurrió aquí, y es que Sansón empezó a descender poco a poco. En el verso 1 desciende, en el verso 7 desciende, en el verso 5 desciende, y empezó a descender, y no caes en pecado, te permites cosas
Y digo esto porque en el capítulo 16 empieza de una manera impresionante. Fijaros, hermanos, si esto es normal. ¿Cómo empieza el capítulo 16? Fue Sansón a Gaza y vi allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Ustedes ven normal el comportamiento de Sansón? Pasa de casarse con mujeres filisteas, de hacer un banquete de 7 días. Ya le da igual todo a Sansón. Entra al capítulo 16, dice, y desciende, ve a una ramera y se llega a ella, ya está. Así como si nada, como si no hubiese hecho nada el chico. Pero ¿y por qué este texto tan chocante, tan fuerte? ¿Y por qué este cambio tan brusco en la vida de Sansón? Porque Sansón, el pobrecito, cayó en pecado Sansón en Gaza. No, cuidado. Se descuidó. Uno no anda consagrado por la vida, ascendiendo, viviendo en lugares espirituales altos y de pronto entras en el capítulo 16 y cae en pecado. Escuchen, puede ser este pecado o otro, ¿de acuerdo? Yo digo el que dice la Biblia, pero puede ser este pecado o otro perfectamente. Pero uno no hace lo de Sansón de la noche a la mañana. Igual que uno no se dedica, yo que sé, a robar de la noche a la mañana o a maldecir todos los días de la noche a la mañana o a practicar un pecado de la noche a la mañana. No es que el pobrecito ha caído en pecado. No, es que la vida de Sansón fue un continuo descenso. Es que Sansón, que no puedes mezclarte con mujeres que no sean judías, pero él se mezcla con filisteas. Sansón, que no puedes beber del fruto de la vid, pero él hace una fiesta y él bebe vino. Que no te puedes acercar a un cadáver, pero él, sin embargo, se acerca a un animal muerto, porque el león que le salió al encuentro, él lo despedaza como si fuera un cabrito. Pero ocurre algo, y es que en el león unas abejas hicieron un panal de miel. Y a veces lo que Satanás no consigue con la ferocidad de un león joven, lo conseguirá con la dulzura de un panal de miel. Y Satanás te intentará hacer que caigas con un pecado muy grande, y si no lo consigue, entonces irá a los pequeñitos que no le das importancia. Y en la historia de Sansón, un animal sin importancia, que era un animal pequeño, él soltó con fuego atado a los animales y quemó toda una cosecha. Capítulo 15 de Jueces. Eso es parte de la historia de Sansón. Y un detalle de eso es que no podemos apartar la importancia de las cosas pequeñas, porque echan a perder toda una cosecha. Hay pecados grandes que decimos, no, yo no lo hago. Sin embargo, hay pecados pequeñitos que no le damos importancia. Pero en el infierno está el que adultera y el que miente. Porque ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Entonces hay pecados que no le damos importancia, y lo que Satanás no logre con la ferocidad de un león joven, lo intentará con un panal de miel. Y Sansón fue descendiendo poco a poco. Y no puedes mezclarte, no puedes beber vino, no puedes acercarte a cadáver, no puedes vivir como quieras.
no puedes hacer lo que quieras. Pero esto fue poco a poco. Y el que fue llamado a ascender, descendió. Y un día una cosa, y a la mitad del capítulo otra cosa, y un capítulo siguiente otra cosa. Y empezó a descender, a descender, a descender, hasta que llega capítulo 16, entra en Gaza y ya ha perdido toda sensibilidad. Porque descender continuamente te hará perder la sensibilidad del espíritu. Y lo que antes te dolía, ahora ya no. Los pecados que antes te parecían una aberración, bueno, ahora te parecen algo normal. ¿Por qué? Porque has ido descendiendo y descendiendo y has perdido sensibilidad, hasta que va a terminar el capítulo 16 con una historia increíble, porque el verso 4 dice: y después de esto, ya después de tantos descensos que ha tenido Sansón, le queda un último descenso. Y después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. El nombre Dalila significa delicada. Y Dalila era muy delicada. Y dijo Dalila a Sansón: te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado. Pero fíjate el texto: ¿cómo puede ser atado para ser dominado? O sea, ya Dalila le había desvelado el propósito, lo que quería conseguir de él. ¿Cómo puede ser atado para ser dominado? En otras palabras, si me cuentas tu secreto, sabré tu debilidad. Lo voy a volver a repetir. En otras palabras, Dalila, la delicada, le dijo: si me cuentas tu secreto, en qué consiste tu gran fuerza, si me cuentas ese secreto, sabré tu debilidad. Mucho cuidado a quien cuentas tus sueños y el secreto de tu crecimiento espiritual, porque a veces quien menos te lo esperas quiere conocer tu secreto para saber tu debilidad. José, mucho cuidado a quien cuentas tus sueños, que tus hermanos van a vivir para que ese dulce sueño se convierta en una terrible pesadilla. Le arrancaron, escuchen, los hermanos de José le arrancaron la túnica a José, no para usarla. Ustedes no han pensado en eso. Ninguno se la puso, porque sabían que su padre no la había hecho para ninguno de sus hermanos. Esa túnica no estaba diseñada ni para Rubén, ni para Simeón, para ninguno de ellos, porque estaba hecha a la medida de José y no le valía ninguno, era de José. Y no le arrancaron la túnica para usarla, ni para presumir de ella, le arrancaron la túnica para mancharla. Mucho cuidado a quien desvelas tus sueños en Dios, porque muchos van a vivir para manchar ese sueño. Y Dalila le dijo: dime tu secreto de tu gran fuerza. Y entonces él empieza a desvelarle cosas. Intentó desviarle y le dijo: si me atas con 7 mimbres verdes. Y entonces le ata con 7 mimbres verdes y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y entonces rompe los mimbres. Y Dalila entonces llega y ella llora y le dice: creo que no me amas, porque no me estás diciendo la verdad.
dime la verdad, ¿en qué consiste? Y entonces le dice, si me atas con cuerdas nuevas, entonces seré como los demás. Y le ata con cuerdas nuevas y otra vez, Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice la Biblia que rompió las cuerdas, como quien quema el hilo. Y entonces Dalila vuelve a llorar, la delicada, y le dice, no me amas. Si me amaras como verdaderamente me dices, me dirías el secreto de tu fuerza. Y entonces le dice, mira, escúchame, has visto que yo tengo el pelo muy largo. Pues bien, si me haces 7 trenzas, atención, si me haces 7 trenzas y en el borde de las trenzas pones una estaca y esa estaca la clavas en el suelo, es decir, me haces 7 trenzas, coges 7 estacas y las clavas en el suelo, y entonces me debilitaré y seré como los demás. Y entonces lo hace Dalila y grita, los filisteos sobre ti, y dice la Biblia que arrancó las estacas. Y entonces Dalila ya no soporta más y dice, Sansón, si me amaras, me dirías tu secreto. Si de verdad me amaras, me lo dirías. Dice el verso 16, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y Dalila fue cada día. Y un día una palabra, no me amas. Otro día, no me quieres. Otro día tenía mala cara y Sansón, ¿qué te pasa? Es que no me amas, es que no me dices el secreto. Tanto, cada día, que la palabra mortal angustia, hay versiones de la Biblia que lo traducen, y Sansón deseó morirse. Porque el diablo vendrá cada día y dirá, no pasa nada, haz esto si es una vez al día, cada día y cada día. Y le decía, si me amas, me dirías. Escuchen, cuando en una historia hay manipulación, no hay verdadero amor. El verdadero amor no manipula. Hay parejas que sufren. Es que si me amaras, harías esto y harías lo otro. El verdadero amor no manipula. Digo esta, abuelo de pájaro. Y tanto le insistió que Sansón llegó a descender de tal manera que terminó. Dice el verso 17, le descubrió pues todo su corazón. Mucho cuidado a quien descubres todo tu corazón, porque puede ser el culminal de tu ascenso. Y le dijo, nunca a mi cabeza ha llegado navaja. Dice el verso 17, y ella, yo no sé cómo haría, hermanos, pero dice la Biblia, y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, no fue ella, llamó a uno y le rapó las 7 trenzas de su cabeza. Digo yo, con qué delicadeza aquel peluquero no le cortó el pelo, que ni tan siquiera se despertó. Estaba en las rodillas de Dalila. ¿Y qué significaba delicada? ¿Con qué delicadeza le hizo entrar en un sueño tan profundo que le cortaron el pelo y ni tan siquiera se dio cuenta?
alguien quiso definir el pecado y dijo: el pecado es un no sé qué, que viene no sé de dónde, que entra no sé por dónde y que te mata no sé con qué. Entra de tal modo que no le oyes y sin sentirlo ha acabado con tu vida. ¿Con qué delicadeza le cortó el pelo? ¿Con qué sutileza le cortó el pelo? Que cuando le ha cortado el pelo, exclama el verso que hemos leído y así terminamos: ¡Sansón! ¡Los filisteos sobre ti! Y cuando se despertó él de su sueño, dijo: saldré como las demás. Has descendido y te ha salido bien. Y has descendido y te ha salido bien. Y has descendido y te ha salido bien. Y crees que siempre vas a salir porque siempre te ha salido bien. Pero hay un día en el que te despiertas, crees que vas a salir como las demás veces y no te das cuenta que Jehová se ha apartado de ti. Y habrá un dolor más grande que la ausencia de su presencia. Dice la Biblia que lo ataron, que le sacaron los ojos, que le ataron con cadenas, que le bajaron bajo tierra y que le pusieron a molir. Es el equivalente a que pensaba que iba a salir como las demás, pero en un descenso le dejaron sin vista, sin libertad y sin derechos. Y habrá alguien aquí esta noche que tanto ha descendido que ya no siente ni a Dios. Y el equivalente a no sentirle es que ya haces cosas y ya ni te duele. Y quizá hasta el día de hoy te ha funcionado. Pero en un ascenso te puede pasar lo de Sansón. Y crees que vas a salir. Y esta vez se termina todo. Lo maravilloso de la historia de Sansón es que aunque descendió y cayó en las manos de Dalila y luego en las manos de los filisteos, la historia de Sansón tiene que acabar de esta manera, que aunque él descendió, todavía Dios le brindó una oportunidad. Por eso el verso 22 del capítulo 16 dice: el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que lo hubo rapado. Si hay alguien aquí esta noche que lleva tiempo descendiendo y ha bajado de niveles, Dios hoy te invita, te da una oportunidad como lo hizo con Sansón. Y le volvió a crecer el cabello. Y Dios te dice hoy: basta ya de descender. Basta ya de jugar con el pecado. No puedes negociar con el pecado, no lo entienden. No puedes negociar con él. Le aconseja Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. No te enfrentes a ellas, que vas a perder. Porque el secreto de tu victoria será en huir. Porque hay pasiones que no te puedes enfrentar. Y el secreto de tu victoria será en huir. ¿Jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos se quemen? No puedes jugar con fuego, dice Proverbios. Sales quemándote. No puedes vivir una vida de descensos,
de si hoy oraba 1 hora al día, con media hora me basta, y luego con 15 minutos, y luego ya no oras y vives una vida sin oración, y no lees y ya vives una vida sin lectura y ya no pides permiso a Dios. No puedes descender, porque todo descenso tiene sus consecuencias. Pero te invito a que tu vida sea un reclamo para ascender a niveles espirituales. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado en esta noche de poder predicar el primer mensaje del 2024 a la familia de Conquistando Corazones, Señor. Gracias por esta oportunidad que para mí es un regalo de poder dirigirme, Señor, a tus hijos e hijas que tan necesitados están de tu palabra. Te pido, Dios mío, que allí donde yo no he llegado, que tu Espíritu Santo haga la obra para la cual tu palabra ha sido enviada, Señor, y que les haga entender que tú nos has llamado a ascender y a subir de niveles. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.